Hola, en este video voy a mostrar cómo hacer una pregunta anidada o close. Como ejemplo, voy a partir de esta pregunta. Esta pregunta fue hecha por la profesora Catherine Hardy y de ella voy a tomar el ejemplo. De hecho, voy a usar el mismo enunciado para trabajarlo. Algunas recomendaciones. Me parece interesante utilizar este tipo de preguntas donde las respuestas sean valores enteros o decimales, pero no símbolos, no raíces, no expresión algebraica, porque si uno trabaja con preguntas de este tipo, donde las respuestas sean símbolos, el estudiante lo tiene que ingresar con códigos, por ejemplo, como látex. No sé, raíz de x es sqrt paréntesis x. Entonces no es muy natural. Y para las preguntas que haya que ingresar símbolos es más recomendable otro tipo de preguntas. Entonces, recomendación, trabajar este tipo de preguntas solamente cuando las respuestas sean valores decimales. Entonces, ¿cómo hacemos esta pregunta? Nos vamos a crear una pregunta nueva y nos vamos a close y agregar. Ahora, esta pregunta tiene una organización diferente. En la página de Witty, yo voy a dejar el enlace de esta página, aparece un diagrama que muestra toda la sintaxis que se puede utilizar y todas las posibilidades. Uno puede utilizar más de una en una pregunta, pero nos vamos a centrar en la de respuesta corta, que es esta de acá. Esta es de opción múltiple vertical y opción múltiple horizontal. Nosotros nos vamos a centrar en esta. Entonces, utilizando esta sintaxis que está acá, nosotros podemos completar una pregunta. El esquema puede parecer un poco complicado, pero con el ejemplo se va a ir clarificando. Entonces, el nombre de la pregunta va a ser ejemplo. El nombre de la pregunta va a ser ejemplo close. Y en el enunciado yo voy a utilizar el enunciado de mi colega, que es este que está acá. Entonces dice, complete la tabla, la siguiente tabla acerca de la cantidad de hijos de 1000 familias. Entonces voy a copiar todo esto y acá voy a agrandar y voy a pegar. Entonces ahora observen algunas cosas. Estas de acá son datos que le van a aparecer al estudiante. Y lo que está entre llaves van a ser las preguntas, los espacios donde el estudiante va a tener que responder. Entonces, esta es la línea de frecuencias relativas, frecuencia relativa acumulada, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta. Ahora, hay algo que yo voy a modificar acá. En vez de que sean 1000 familias, yo voy a colocar gato n familias. Y lo voy a cambiar aquí abajo también. Gato n familias. ¿Ya? Entonces va a ser la única modificación que le voy a hacer a la pregunta para que sea más aleatoria aún. Y vamos a escribir el enunciado. O sea, vamos a escribir el resto de la pregunta. Minimizo esto. A diferencia de las otras preguntas, este no tiene un espacio para escribir la respuesta, porque la respuesta está en los códigos que escribimos aquí adentro. Entonces, nos vamos a escribir el algoritmo. Y lo primero que tenemos que definir es n. N yo lo voy a definir como un valor aleatorio entre 1000 y 9500. Entonces, pero que vaya variando de 500 en 500. No me interesa que le salgan 9001 familias o 9357, sino que le aparezca 2000, 2500, etc. Entonces, para eso voy a elegir n como aleatorio entre 2 y 19 y eso lo voy a multiplicar por 500. Si yo quiero ver si eso está bien definido, si me equivoqué en algo, cualquier cosa, lo pruebo aquí abajo. En este caso me dio n igual a 8000 para una iteración. 6000, 6500, etc. Ahora voy a definir los valores F1 hasta F5. Pero para eso yo quiero lo siguiente, que los valores F1 hasta F5 sean aleatorios, pero que la suma total de este valor de aquí y que además estén en un rango razonable. Entonces me voy a ir a programación y me voy a ir al comando repetir. Entonces yo voy a decir que F1 va a ser igual a aleatorio a n dividido por 10. Fíjense que como n es múltiplo de 500, n dividido por 10 es un número entero. O sea,
al 10%, va a variar entre el 10% de esto y la mitad. Es decir, si esto me da 1000, el valor F1 va a variar entre 100 y 500. Si vale 5000, esto va a variar entre 500 y 2500. Entonces voy a tomar esta definición de F1 y la voy a pegar para definir F2, F3, F4 y F5, con la condición de que F1 más F2 más F3 más F4 más F5 sea igual a n. Entonces, para ver si está correcto, voy a colocar aquí abajo F1, 2, 3, 4, 5. Presión igual. Y, por ejemplo, para n igual a 5500, estos son los valores. Una vez que defino la frecuencia absoluta, voy a definir la frecuencia absoluta acumulada. Entonces F1 mayúscula va a ser igual a F1 pequeño. F2 mayúscula va a ser igual a F1 mayúscula más F2 minúscula. F3 mayúscula va a ser igual a F2 más F3. F4 va a ser igual a F3 más F4 minúscula. Y F5 va a ser igual a F4 más F5 minúscula. Y por ejemplo puedo corroborar cuánto me da F1 más F2, no, perdón, F5. F5 me debería dar igual a N. N me dio 1000, acá me dio 1000, está bien. Ahora las frecuencias relativas. H1 va a ser igual al porcentaje básicamente, entonces me voy a operaciones. F1 por 100 dividido por N. Tomo eso. H2, F2. H3, F3. H4, F4. H5, F5. Entonces estos son los porcentajes y ahora defino la frecuencia relativa acumulada de la misma manera que definí la frecuencia absoluta acumulada. H1 mayúscula va a ser igual a H1 pequeño. Ah, me faltó un elemento importante. Si yo acá, para probar, muestro H1 minúscula, me lanzo una fracción. Y yo quiero que me lance un decimal. Entonces, para que me lance un decimal, simplemente coloco 100.0. Y bueno, tengo que hacer en el resto también. Punto 0, punto 0, punto 0 y punto 0. Eso va a hacer que ahora H1, si yo hago una iteración, me lo dé como un valor decimal. Y ahora sí, H1 mayúscula igual a H1 minúscula, H2 es igual a H1 más H2 minúscula, H3 igual a H2 más H3 minúscula, H4 igual a H3 más H4 y H5 es igual a H4 más H5 minúscula. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ya está bien. Entonces, ya está listo. Creo que no nos falta nada más. Entonces, nos vamos a aceptar y guardamos cambio. En la vista previa, podemos ver un ejemplo de la pregunta que acabamos de hacer. Entonces,
Voy a presionar rellenar con la respuesta correcta para probar la pregunta. Voy a presionar comprobar. Y están todas correctas. Entonces, esta es una pregunta que se puede hacer con completación y es interesante en este contexto, pero insisto, si van a utilizar símbolos, utilicen otro tipo de pregunta mejor.